Damos inicio al curso de idioma español y vamos a aperturar la primera parte de la guía de estudio número 4. Para esta guía de estudio vamos a estar hablando de lo que son las formas no lingüísticas de la comunicación. Recuérdese que en la clase anterior hablamos de los rasgos paralingüísticos y pues hoy vamos a hablar de, en este caso dice formas no lingüísticas, es decir, que no utilizamos ninguna clase de idioma, no empleamos el habla para podernos comunicar. Sin embargo, pues son medios de comunicación, son medios muy importantes por los cuales pues vamos nosotros transmitiendo información. El concepto nos dice que los códigos no lingüísticos no necesitan de lenguaje, es decir, no quieren de un idioma determinado para poder transmitir un mensaje al receptor. Y que es algo muy importante, ¿verdad? Ustedes saben que existen diversidad de idiomas, por ejemplo, acá en Guatemala existen 25 idiomas, y pues cada uno de ellos con un habla distinto. Por ejemplo, si hablamos a nivel general, a nivel mundial, uno de los idiomas bastante conocidos, pues, es el idioma inglés. Para poderse comunicar 2 personas, por ejemplo, una persona de origen, qué sé yo, canadiense, un ejemplo, a una persona, guatemalteca necesita, si es de forma verbal, necesita sí o sí tener el conocimiento y el manejo del idioma inglés. Pero en este caso, los signos, o las formas no lingüísticas, estas, nos permiten comunicarnos, aunque así las personas seamos de diferentes, que manejemos diferentes tipos de idiomas, porque estos no emplean el habla, no es necesario, tener que, utilizar el idioma para podernos comunicar. Lo importante es tener el conocimiento del significado de los códigos no lingüísticos. Eso sí es muy importante. Y a veces, pues, carecemos de cierto conocimiento y, pues, también no podríamos comunicarnos de esta manera, pero hay ciertos códigos no lingüísticos que son universales. Por lo tanto, creo que sí podemos nosotros tener algunos ejemplos. Y dice, para lograr el éxito con este tipo de expresión oral, es necesario que tanto receptor como emisor conozcan los signos de los códigos empleados en la comunicación. ¿Se da cuenta? Entonces vemos que em, hay códigos. Estos códigos van a tener un significado y el cual es importante que se tenga o que se maneje, porque si no, definitivamente no va a estar esa fluidez en cuanto a la comunicación. Dice, estos se enfocan en los otros sentidos, como el tacto, la audición y la visión, por lo que se clasifican de la siguiente manera. Empecemos con los primeros. El código visual. Como ustedes ven ahí está una imagen. Esta imagen es bastante clara en donde nos está indicando que nos desviemos hacia la derecha, ¿sí? Entonces, es a veces muy importante, ¿verdad?, de que nosotros conozcamos el significado regularmente, pues, para los que manejan. Yo no sé si hayan aquí uno, 2, 3, cuántas personas que manejen, pero ustedes saben que los símbolos, respecto al tránsito son muy importantes, tener el conocimiento. Y, también, pues, tener, no solamente el conocimiento de la existencia de los símbolos, sino también el significado de estos. Entonces, por ejemplo, a veces, pues, vamos en el vehículo, cual sea la clase o el tipo, y de repente, pues, nos encontramos con este tipo de señales, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros conozcamos qué significa cada uno de ellos. Entonces, el código visual responde y dice, es el tipo de expresión oral que se percibe con la vista. Para que el receptor capte el mensaje, debe ver la señal que le envía el emisor. Sin embargo, este tipo de comunicación no significa que el mensaje esté escrito con palabras, ¿sí? ¿Se da cuenta? Por eso les decía la diversidad de señales de tránsito que existen y es importante que nosotros conozcamos, ¿verdad?
y sepamos el significado de cada una de ellas. Algunos de estos casos de comunicación son las señales de tránsito. En este caso se utilizan dibujos con un significado específico para indicar cómo conducirse en el camino. Por ejemplo, es el semáforo el cual da indicaciones sobre la velocidad del vehículo por medio de colores. Entonces yo creo que ese símbolo, ese código es universal. Todos sabemos que si marca el semáforo de color rojo es porque es momento de detenerse, ¿sí? Está prohibido que nosotros circulemos. Entonces, por ejemplo, hay personas que como, bueno, conocen del significado. Lo que pasa es que ignoran la importancia de el tener presente lo que son los símbolos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros vemos, por ejemplo, en el semáforo vemos que estaba de color verde y de repente empieza a parpadear a color amarillo? Ahí tenemos que tener mucha precaución, aún tenemos un par de segundos para actuar y cruzar, pero lo más recomendable es que si ya vimos que ya transcurrió un tiempo, ya no hacerlo porque el semáforo automáticamente va a cambiar. Entonces, ese es el cambio que hay entre el color verde y rojo. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque lo que podemos nosotros provocar es un accidente, ¿verdad? Entonces, o por ejemplo, vamos en la calle y de repente en el suelo, en la parte baja, vemos nosotros que hay líneas blancas. Eso es conocido como el paso de cebra. Cuando nosotros vemos ese tipo de código visual, sabemos que debemos detenernos para ceder el paso. Ese es un área o un paso para el peatón. Y pues si el paso de cebra está, por ejemplo, ubicado cerca de un semáforo, nos detenemos y nos dice que nosotros debemos detenernos o pausar antes de la línea de cebra, no sobre la línea. Entonces nos envía información importante que nosotros debemos conocer. Por ejemplo, que usted vea, ¿verdad? Que aparece por ejemplo, un símbolo, ¿verdad? Una señal de tránsito, ya las vamos a ver a continuación. Pero usted vea que hay perdón, una T, pues aquí claramente nos está diciendo que es la ruta principal, pero que hay un desvío, hay una interacción, hay una salida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Regularmente, pues el código visual respecto a lo que son las señales de tránsito, pues nosotros lo encontramos en la ley de tránsito y tenemos diferentes símbolos ahí que aprender. Es muy importante para que nosotros podamos conducirnos de la mejor manera y con ello pues evitar cualquier tipo de accidente que se pueda presentar. Em, a veces por la falta del conocimiento, por el no tener presente la importancia de estos símbolos, pues nosotros podemos cometer algunos errores que nos pueden llevar a algún tipo de accidente bastante fuerte. Entonces es importante que conozcamos lo que es el código visual. Pero no solamente allí, ¿verdad? Yo veíamos aquí como ejemplo lo que son las señales de tránsito, pero para no ir tan lejos, si usted va a un supermercado, usted en un supermercado puede ver que en el área de parqueo hay ciertos códigos visuales. Por ejemplo, hay un espacio en donde aparece un cuadrito azul y al medio pues hay una silla de ruedas. Ahí nos está diciendo que ese parqueo es para personas con algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, nos aparece otro símbolo, es un cuadrito en donde hay una silueta de una mujer embarazada. Entonces ahí claramente nos está diciendo, ¿verdad? Que es para mujeres en estado de embarazo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a un hospital también, si usted presta atención, hay ciertos símbolos, hay ciertas señales. Por ejemplo, hay un espacio donde aparece, por ejemplo, un cuadrito y va una persona o se ve la silueta de una persona corriendo. Hay otra donde aparece un cuadrito, hay un círculo y una diagonal, está diciendo que está prohibido. Entonces, hay que tener en cuenta que hay ciertos códigos visuales que son universales. Vuelvo y repito, la mayoría de personas conocen de el significado, ¿verdad? Hay quienes no. Entonces, es importante y
También es relevante que algunos códigos visuales nosotros los manejemos para evitar cualquier tipo de accidente o comprometernos en cualquier clase de situación, ¿verdad? Entonces, esto es respecto a el código visual. Es una forma, por eso hablamos de los rasgos no lingüísticos y que en realidad no se emplea el idioma, no se utiliza el habla para podernos dar a conocer. Hay otro tipo de código que es el código gestual. Regularmente, pues esto es empleado o se utiliza a través del movimiento o a través de algunos gestos o formas o señales con nuestro cuerpo. Pero el concepto nos dice, en este tipo de código, el mensaje que transmite el emisor se comunica por medio de gestos utilizando su cuerpo. Estos suelen ser reconocidos universalmente con un significado específico. Este es similar al código visual, ya que el receptor debe utilizar la vista para recibir el mensaje. Sin embargo, los códigos no deben confundirse entre sí, ya que la diferencia radica en su origen. Así, el código visual está impreso, dibujado o escrito, disponible para ser visto. En cambio, el código gestual está formado por movimientos gestuales que realiza el emisor para enviar su mensaje. El lenguaje de señas o lenguaje de signos utilizado por las personas sordas es un ejemplo de este tipo de comunicación no lingüística. Y esto es algo muy cierto, ¿verdad? Hay personas que, como bien sabemos, pues no pueden, pues tienen esta discapacidad, no pueden hablar. Entonces, para ello es importante lo que es el, el, el código. El código o el empleo, perdón, del código gestual. Ahora bien, la diferencia, como dice, entre el primero y el segundo. El primero, ya vieron ustedes el visual, que se necesita de una imagen, de un símbolo, de una señal, es necesario. Por ejemplo, en las empresas, yo les decía, les puse como ejemplo las señales de tránsito, por ejemplo, en los supermercados, en los hospitales, pero en las empresas también hay bastante código visual a través de la señalización de seguridad industrial, en donde le indican al trabajador, por ejemplo, salidas de emergencia, dónde está prohibido, dónde hay riesgos de carga eléctrica, eh, en donde hay áreas que representan algún tipo de peligro. Entonces ahí vemos que hay empleo o está el uso de imágenes, que estas van a ser utilizadas para lo que es el código visual. Se necesita de la imagen. En cambio, el código gestual, perdón, este no, este lo que hace es emplear movimientos o gestos del cuerpo para poderse comunicar. Este es aún más específico y obviamente las personas que dominan este tipo de lenguaje o esta forma de comunicación, pues tienen que conocer el uso y el significado. Yo no sé si usted ha visto que hay personas pues que utilizan el lenguaje de señas y realmente pues es muy bonito. Emplean el abecedario, las vocales a través de las manos, a través de diversas formas, con las manos, y es una forma de comunicación, pero aquí tanto el emisor como el receptor es bastante específico respecto al conocimiento. Si en el anterior, que es el código visual, vimos que son imágenes, son códigos que están a nivel universal, en este, pues definitivamente tiene que saber la persona el uso, el empleo de la forma de lenguaje de señas y pues no todos lo pueden manejar, de hecho no todos lo podemos manejar, mejor dicho. Entonces es muy importante, este sí es aún más específico y dice este tipo de lenguaje utiliza distintos movimientos de las manos para poder comunicarse con otras personas. Entonces, por ejemplo, pues yo conozco a una únicamente, solo es una persona la que puede comunicarse a través del lenguaje en señas. Realmente es bastante impresionante, ¿verdad? Ustedes es bastante, pues, interesante que las personas, pues, aprendan esta forma de comunicación. Como saben, lamentablemente hay otros que no pueden emplear el habla,
definitivamente por cuestiones de, físicas, pues, por algunas limitaciones, pero, hay una forma de comunicación, ¿verdad? Así que tiene que tener mucho cuidado del empleo de las manos, del empleo de los, gestos, del uso del cuerpo para poderse comunicar, ¿verdad? Porque ya vimos que hay una forma de comunicación. Y el último es el código auditivo. Aquí no empleamos ni la voz, no hacemos uso de lo que son imágenes, formas, ni nada. Dice código auditivo y dice también se le llama código acústico. Este tipo de comunicación se percibe por medio del oído, es decir, el receptor debe escuchar la señal para entender el mensaje. Estos tipos de códigos, perdón, suelen ser universales. Algunos ejemplos de estos son, este es algo bastante común, ¿verdad? Ustedes cuando suenan las campanas de una iglesia, pues a veces anunciando alguna actividad, anunciando lo que es la misa o de repente pues que ha fallecido alguna persona. Entonces nos envía información. Dice el sonido de las campanas de una iglesia para llamar a misa. Entonces, no se empleó el código visual, no se empleó el código gestual, simplemente con un sonido, entonces ya se alertó, ya se envió información y las personas pues están bastante pendientes respecto a lo que procede. Otro dice la sirena de una ambulancia para indicar que llevan prisa y se les debe ceder el paso. Y esto es algo muy importante, ¿verdad? Cuando nosotros vamos en ruta, vamos en cualquier clase de vehículo, siempre que escuchemos la sirena de una ambulancia, tenemos que comprender que es el momento de ceder el paso o a orillarnos de tal modo de que liberemos la ruta y ellos puedan recorrer sin ningún tipo de obstáculo y que pueda limitarles o pueda ser un retén y que esto pueda poner en riesgo la vida o la salud de quienes ellos están trasladando. Yo veía un video que dice que, bueno, el video fue hecho por un paramédico y este decía que las ambulancias tienen diversos sonidos. Yo no sé si usted lo ha logrado escuchar, pero sí es cierto. Me detuve a pensar y es muy cierto. Escuche la sirena de una ambulancia y se va a dar cuenta que en algunas ocasiones cambia lo que es el sonido. Entonces él explicaba y decía que cada sonido o cada enfoque que tiene su sonido tiene un significado. A veces no es que siempre lleven pacientes en emergencia, a veces pues necesitan ellos desbloquear porque hay, qué sé yo, ellos van deprisa porque sí, definitivamente llevan a alguien en emergencia. En algunos otros casos no, solamente están haciendo una advertencia. Entonces él decía que hay diferentes sonidos y que es importante que los conozcamos como sociedad para saber cómo actuar entonces cuando escuchemos a una ambulancia. El, dice el timbre del teléfono, en esto todos sabemos, ¿verdad? Que cuando suena es porque obviamente nosotros estamos recibiendo una llamada y pues necesitamos contestar, ¿verdad? O debemos contestar. Por ejemplo, tenemos activas algunas alertas del correo electrónico, mensajes de texto, por ejemplo, las redes sociales. También hoy en día la tecnología ha avanzado bastante y nosotros podemos clasificar algún tipo de timbre específico, ¿verdad? Eh, y esto pues ya nos sirve a nosotros para poder, es una forma de comunicación, pero en donde tampoco se está utilizando el habla o el idioma para podernos comunicar. Y por último está el sonido, dice, de una bocina pidiendo la atención, perdón, de otro vehículo o un peatón. Y también es otra forma, ¿verdad? De que, por ejemplo, a veces nosotros vamos en la calle y de repente pues escuchamos el sonido de la bocina de un vehículo y nosotros somos peatón, pues ahí claramente nos está alertando, nos está enviando información de que pues tengamos cuidado de dónde nosotros vamos para no ponernos en riesgo, ¿verdad? O que estamos en un lugar de riesgo. O a veces, por ejemplo, cuando el tránsito está bastante fuerte, yo no sé si ustedes han escuchado, que las personas empiezan de una manera desesperada a hacer sonar la bocina. Entonces es una forma
de enviar información, qué sé yo, de desespero, de exigencia, qué sé yo, cuál sea el enfoque, pero es una forma de enviar información. Entonces, en conclusión o en resumen, podemos decir nosotros que hay diferentes formas de comunicarnos en donde no necesariamente nosotros vamos a emplear o vamos a utilizar lo que es el idioma y el habla para podernos nosotros comunicar. No es necesario el uso de, sino al contrario, ¿verdad? A través del conocimiento, porque para comunicarnos a través del código gestual, pues, es necesario tener un conocimiento respecto al uso y al significado. Por ejemplo, al código auditivo de igual manera, ¿verdad? Porque ya pusimos el ejemplo de las sirenas de una ambulancia que tiene diferentes significados. Y algo muy importante respecto al código visual es que tenemos nosotros que saber el significado de los diferentes, símbolos, porque se emplean diferentes símbolos o se emplean diferentes imágenes. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos, para qué nos sirven o en qué momento van a ser utilizadas esas imágenes, ¿verdad? Porque no siempre se utilizan, y esto, pues, ya vimos, hay personas con ciertas discapacidades y obviamente, pues también, se debe saber, dar a conocer el empleo del significado, ¿verdad? Hay, personas que, pues, yo no sé, ustedes, han visto, pero hay personas que saben, leer o saben utilizar las manos, no pueden ver, no escuchan, pero son personas que saben leer el abecedario a través de las manos, a través de los dedos. Entonces, también es una forma de comunicación, pero esta es aún más específica, ¿verdad? Ustedes, porque se necesita tener del conocimiento y esto, pues, por ejemplo, el código visual, pues ya les dije, muchos de ellos son universales. El código gestual, pues, una persona que maneje el lenguaje en señas, sí es universal, pero también no todos lo manejan, así que es bastante específico. El código auditivo, pues, de igual manera, hay diferentes, formas de comunicación a través del oído, a través del audio, ¿verdad? De lo que del sonido que se emita. Y entonces así nosotros vamos a percibir inmediatamente la información y sabremos la manera correcta de actuar. Entonces es, importante el uso y el empleo de estos se recuerda que hablamos de los rasgos lingüísticos anteriormente y le expliqué, y estas son formas no lingüísticas. ¿Por qué razón no lingüísticas? Porque nosotros utilizamos acá, en este caso, algunos símbolos, algunas señales, algunos movimientos o gestos o algunos sonidos en donde no empleamos el habla, independientemente del idioma, pero no empleamos el habla. Entonces, por eso le llamamos formas no lingüísticas de la comunicación. Así que con esto, entonces, nos detenemos hasta acá. Recuerde que estamos en la guía de estudio número 4. Y con esto concluimos la clase del día de hoy del curso de idioma español.